Mi hermano terminó viviendo en la calle por un error que yo cometí, y lo encontré gracias a un video que subí sin pensar. Me llamo Daniel. Mis padres Marta y Luis siempre hicieron todo por nosotros, y mi hermano mayor, Andrés, era mi ejemplo. Pero un día se fue, sin despedirse, sin explicaciones. Hace años que no veía a mi hermano, ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una foto perdida en algún cumpleaños. Con el tiempo, dejó de ser una ausencia y se volvió una costumbre. En mi familia aprendimos a no hablar de él. No fue algo que alguien dijera en voz alta, simplemente pasó. Como cuando un mueble desaparece de la casa y nadie pregunta dónde está. Como cuando se rompe algo y decides no mirarlo para no sentirlo. Mi hermano se convirtió en eso, un espacio que nadie tocaba. Si alguien lo mencionaba por accidente, el ambiente cambiaba. Mi mamá apretaba los labios. Mi papá se ponía serio. Y alguien cambiaba de tema. Siempre había una excusa. Mejor no revolver el pasado. Cada quien elige su vida. Hay cosas que es mejor dejar así. Con los años entendí que no era silencio, era vergüenza. Porque en todas las familias hay una historia que se esconde, un nombre que se vuelve incómodo. Una versión que nadie quiere contar completa. Y en la nuestra, ese era él. El problema, el que se fue, el que decepcionó a todos. Yo era menor, así que crecí escuchando versiones incompletas, retazos de conversaciones a medianoche, puertas cerradas, susurros en la cocina. Decían que había cambiado, que se metió en cosas raras, que dejó de llamar, que eligió otro camino. Nunca supe exactamente qué pasó, pero aprendí algo muy temprano. Había temas que no se preguntaban, así que dejé de hacerlo. Con el tiempo hice lo que todos hacen cuando algo duele demasiado. Seguí adelante. Terminé mis estudios, conseguí trabajo, me mudé. Construí mi propia vida, no perfecta, pero estable. De esas vidas normales que no salen en historias, pero que funcionan. Rutinas que se repiten, días que se parecen entre sí, problemas pequeños, alegrías simples, café por la mañana, tráfico eterno, mensajes sin responder, cansancio acumulado, nada extraordinario. Y tal vez por eso funcionaba. Porque cuando tu pasado tiene grietas, lo único que quieres es algo firme, algo que no se rompa. Yo creí que lo había logrado. Hasta esa noche. Salía del trabajo tarde, más tarde de lo normal. Había llovido, de esa lluvia fría que no hace ruido fuerte pero lo empapa todo. Las calles brillaban con las luces amarillas de los postes. El aire olía a asfalto, mojado y metal. Caminaba rápido como siempre, con esa prisa automática que uno tiene cuando solo quiere llegar a casa. No pensaba en nada especial, solo en cenar algo simple, quitarme los zapatos y dormir. Una noche más, una vida más. Hasta que pasé por debajo del puente. Ese puente estaba en mi camino desde hacía años, lo había cruzado cientos de veces. Siempre igual, oscuro, frío, con ese eco raro que tienen los lugares donde nadie se queda. Pero esa noche algo fue distinto. No sé si fue el silencio, o la lluvia cayendo en láminas viejas, o esa sensación extraña de estar siendo observado. Entonces lo vi. Alguien dormía en el suelo, un cartón mojado, una cobija vieja, una bolsa plástica a un lado. Nada fuera de lo común. La ciudad está llena de historias que nadie cuenta, personas que aprendes a no mirar, realidades que pasas de largo porque no sabes qué hacer con ellas. Y yo iba a hacer lo mismo, seguir caminando, como siempre. Pero algo me detuvo. No fue su cara, ni su ropa, ni siquiera su estado. Fue su forma de dormir. Estaba encogido, con las rodillas pegadas al pecho, los hombros hacia adentro, como si intentara hacerse más pequeño, como si quisiera desaparecer. Y en ese instante algo dentro de mí se tensó. Porque yo conocía esa postura, la había visto antes, hace muchos años, en un cuarto que compartimos cuando éramos niños, en noches frías, cuando se iba la luz, cuando había tormentas. Mi hermano dormía así, siempre. Decía que era para no sentir miedo, que si se hacía pequeño las cosas malas no lo encontraban. Yo me quedé congelado, mirando a un desconocido bajo un puente, como si estuviera viendo un fantasma. Intenté convencerme de que estaba equivocado, que era coincidencia, que la memoria a veces juega trucos, pero hay recuerdos que el cuerpo reconoce antes que la mente. Y el mío ya lo sabía. Sentí un frío que no venía de la lluvia. No me acerqué, no dije nada. Ni siquiera respiré fuerte, solo lo miré desde la sombra, intentando encontrar una razón para estar equivocado, una señal de que no era él. Pero mientras más lo observaba, más crecía esa sensación. Ese peso en el pecho, ese nudo en la garganta, esa certeza que no quieres aceptar. No estaba seguro, pero tampoco estaba en paz.
Y entonces entendí algo que me dio más miedo que cualquier otra cosa. El miedo que sentí no era por él, era por mí. Porque si realmente era mi hermano, eso significaba que todo lo que creí enterrado seguía vivo, que el pasado no se había ido, solo estaba esperando, esperándome, bajo un puente, empapado, roto, esperando el momento de volver. Y en ese instante lo entendí. Hay personas que no desaparecen, no se borran, no se esfuman, no dejan de existir, solo caen. Y cuando caen, se llevan consigo todo lo que creías haber dejado atrás. La lluvia seguía cayendo. Y por primera vez en años, sentí que mi historia todavía no había terminado. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado, tal vez segundos, tal vez minutos. La lluvia hacía ese ruido suave que parece cubrir todo, como si el mundo hablara en voz baja. Yo seguía bajo el puente, inmóvil, mirando a ese hombre encogido sobre un cartón mojado, intentando decidir si estaba viendo el presente o recordando el pasado. Había algo dentro de mí peleando. Una parte quería irse, seguir caminando, pretender que no había visto nada. Como hacemos todos cuando algo duele demasiado. Pero otra parte, más silenciosa, más terca, me decía que si me iba ahora, no iba a volver a dormir igual. Y eso fue lo que me hizo avanzar. Un paso, luego otro. Sentía el corazón raro, como cuando sabes que algo va a cambiar y no puedes detenerlo. El eco de mis zapatos contra el concreto lo despertó. Se movió apenas. No abrió los ojos de inmediato, solo frunció el ceño, como si la luz invisible del mundo lo molestara incluso dormido. De cerca todo fue peor. Más delgado, más viejo, más cansado. Las arrugas no eran de edad, eran de vida. Tenía esa piel que solo se forma cuando alguien deja de pertenecer a los lugares, cuando nadie lo espera en ninguna parte. Y entonces lo supe. Era él. No porque se pareciera, sino porque lo sentí. Hay rostros que cambian, pero hay presencias que no. Mi garganta se cerró. No tenía preparado ningún discurso. Ninguna frase emotiva, ningún reencuentro de película, solo una palabra que no salía. Hermano. Pero no la dije. En su lugar hice lo que hace cualquier desconocido. Oye, mi voz sonó extraña, como si no fuera mía. Él abrió los ojos lentamente, me miró, pero no me vio. Esa fue la primera puñalada. No había reconocimiento, ni sorpresa, ni nada. Solo esa mirada vacía que tienen las personas que ya no esperan nada del mundo. Me observó unos segundos, calculando algo. Y luego dijo lo que supongo que decía todos los días. ¿Tienes monedas? Así, sin emoción. Como quien pide fuego, como quien pregunta la hora. Directo, cansado, automático. Sentí algo romperse dentro de mí, porque en algún lugar muy profundo todavía esperaba que me reconociera al instante, que dijera mi nombre, que se levantara, que me abrazara, algo, cualquier cosa que confirmara que no todo estaba perdido. Pero no. Para él, yo era otro extraño bajo la lluvia. Me quedé en silencio. No sabía qué hacer con eso, así que hice algo torpe, algo impulsivo. Saqué la billetera, no por lástima, no por obligación, sino porque no sabía cómo empezar una conversación con alguien que fue tu familia y ahora te pide monedas. Le extendí un billete. Lo tomó sin mirarme mucho, como si el gesto no tuviera peso, como si yo no existiera más allá de ese momento. Y ahí fue cuando el miedo volvió. Porque me di cuenta de algo horrible. Tal vez yo lo reconocía, pero él ya no vivía en el mismo mundo que yo. Y entonces, sin saber bien por qué, saqué el celular. Mis manos temblaban un poco. Busqué en la galería, no sabía exactamente qué buscaba hasta que lo encontré. Una foto vieja, muy vieja, de esas que uno guarda sin saber por qué. Estábamos en la playa, niños todavía, él con esa sonrisa torcida que siempre tenía, yo con los ojos entrecerrados por el sol, un momento donde todo era simple, donde todavía éramos hermanos, sin historia. Le mostré la pantalla. Oye, dije casi en susurro, mírame bien. Al principio ni reaccionó, pero luego frunció el ceño. Se inclinó un poco. Sus ojos pasaron de la foto a mí. Y algo cambió. No fue inmediato, fue lento, como cuando una luz vieja intenta encender. Parpadeó. Me miró otra vez, más fijo, más profundo, y entonces lo vi, ese instante en el que el pasado regresa. Su respiración se quebró apenas. No, murmuró. Volvió a mirar la foto, luego mi cara, y dio un paso atrás, como si hubiera tocado algo caliente. No, no, no. Su voz ya no era la misma, ya no era plana. Ahora tenía miedo, un miedo real, y fue ahí cuando intentó irse. Se giró torpemente, recogiendo su bolsa como pudo, como si yo fuera peligroso, como si reconocerme hubiera abierto una puerta que llevaba años cerrando. Espera, dije dando un paso, pero eso lo alteró más. No, repitió más fuerte. No. Y entonces dijo algo que me dejó helado, algo que no sonó como resentimiento, ni como rabia, ni como locura.
Sonó como verdad, una verdad rota. Al menos tú sí pudiste escapar. El mundo se quedó en silencio, literal. Ni la lluvia parecía sonar igual. Sentí que esa frase se clavó en mí como una astilla. Escapar. ¿Escapar de qué? Mi primera reacción fue rechazo, instintiva, casi automática. ¿Escapar? Si él fue el que se fue, el que dejó de llamar, el que desapareció, el que nos rompió. Eso fue lo que siempre creí, lo que siempre nos dijeron, lo que repetimos durante años hasta convertirlo en historia oficial. Pero esa frase no encajaba. Era como una pieza que no pertenecía al rompecabezas, pero aún así estaba ahí. Innegable, pesada, incómoda. Quise preguntarle, Dios, ¿cómo quise hacerlo? Quise agarrarlo del brazo y exigir respuestas. Quise sacudirlo y decirle que hablara claro. Quise romper ese momento en 1000 preguntas. ¿De qué hablas? ¿Escapar de quién? ¿De qué estás huyendo? ¿Qué sabes que yo no? Pero no lo hice, porque había algo en su mirada, algo que me detuvo. No era culpa, como si estuviera muy lejos, incluso estando frente a mí, como si una parte de él ya no pudiera volver, y entendí que si lo presionaba, se iba a ir, y tal vez no lo volvería a ver nunca. Así que me quedé quieto, otra vez, como bajo el puente unos minutos antes, observando a la persona que más conocí en mi vida, convertida en un extraño. Y por primera vez en años, dudé. Dudé de la historia que me contaron, dudé de los silencios, dudé de los recuerdos incompletos, porque si él estaba mintiendo, ¿por qué sonaba tan real? Y si no estaba mintiendo, entonces algo estaba mal, muy mal, algo que nunca cuestioné, algo que acepté sin pensar, algo que tal vez nunca quise ver. Esa noche no obtuve respuestas, solo una frase, una maldita frase que no me dejó en paz. Al menos tú sí pudiste escapar. Desde ese momento algo se metió en mi cabeza, una duda, pequeña al principio, pero viva. ¿Qué sabía él que yo no? No quería que se fuera. No después de todo lo que acababa de pasar. Sentía que si lo dejaba ir otra vez, esta vez sería definitivo. Así que cuando lo vi recoger su bolsa como si estuviera listo para desaparecer de nuevo entre la lluvia y la noche, hablé casi por instinto. Espera, le dije. ¿Quieres comer algo? No sonó heroico, ni profundo, ni emocionante. Sonó torpe, pero fue honesto. Él se quedó quieto, no respondió de inmediato. Solo se quedó de espaldas, inmóvil, como si estuviera peleando consigo mismo. Durante unos segundos pensé que se iría igual, que no aceptaría nada de mí. Pero luego se giró, muy despacio, y asintió. No dijo gracias, no sonrió, solo aceptó. Y eso, por alguna razón, dolió más. Caminamos sin hablar. Había un restaurante pequeño en la esquina, de esos que siempre están abiertos, luces blancas, mesas de plástico, olor a café viejo y comida sencilla. No entramos, nos quedamos afuera, en la acera, sentados en el borde del andén, como dos desconocidos que coincidieron por accidente. Nadie nos miraba, nadie se molestaba. La ciudad seguía su ritmo indiferente. Pedí algo rápido, comida simple, caliente. Cuando regresé, él seguía en silencio, mirando al suelo. Le extendí la bolsa, la tomó con manos temblorosas y empezó a comer. No con ansiedad, no con desesperación, sino con esa calma rara que tienen las personas que han pasado mucho tiempo sin algo simple. Como si cada bocado fuera importante, como si masticar fuera un acto serio. No supe cuándo fue la última vez que había comido caliente, y no tuve el valor de preguntarlo, así que solo me quedé ahí, sentado, mirando a mi hermano comer en silencio, después de años sin saber nada de él. La lluvia había parado, pero el aire seguía frío, y el silencio entre nosotros era pesado, no incómodo, peor que eso. Era un silencio lleno de cosas que no sabíamos cómo decir. Cuando terminó, cerró la bolsa con cuidado, como si no quisiera desperdiciar nada. Se limpió las manos en el pantalón, y por primera vez me miró de verdad, no como antes, no como a un extraño, sino como alguien que reconoce algo que ya no puede negar. Su voz cuando habló fue distinta, más clara, más presente. Han pasado muchos años, dijo, nada más. Pero en esa frase cabía todo. Yo no respondí. Sentía que cualquier palabra iba a romper algo frágil. Entonces agregó, ya es hora de que sepas la verdad. Sentí un vacío en el estómago, porque durante años creí que ya sabía la verdad, la versión oficial, la que se repetía en cada reunión familiar, la que se quedó flotando en el aire aunque nadie la dijera completa. Mi hermano era el problema, el rebelde, el que se fue, el que eligió mal. Esa era la historia, simple, ordenada, fácil de aceptar. Pero ahora él estaba ahí, frente a mí, roto, sí, pero real. Y la duda empezó a crecer. Me quedé callado, no por falta de preguntas, sino porque tenía demasiadas. Lo tenía ahí,
Después de años, y por primera vez, tenía miedo de escuchar. Él respiró hondo, como si también le costara. Tú siempre fuiste alguien que yo quería mucho, dijo. Eso me desarmó. No esperaba empezar por ahí. Yo seguía en silencio, y él continuó. Me contó que sí, que era cierto que peleaba mucho con nuestros padres, que había discusiones constantes, puertas cerradas, castigos, que era algo casi normal en la casa. Yo lo recordaba vagamente, pero siempre lo vi como algo lejano, porque yo era el menor, el que observaba desde el borde, el que no estaba en el centro del conflicto, hasta que mencionó esa noche, y algo en mi pecho se apretó. Dijo que una noche fue diferente, más seria, más pesada. Se había perdido dinero de la repisa de mis padres, no mucho, pero suficiente, y la casa se volvió un campo de tensión. Recuerdo que tragué saliva sin darme cuenta, porque algo dentro de mí empezó a despertar. Dijo que nuestros padres estaban seguros de que alguien de la casa lo había tomado, y entonces lo dijo. Yo sabía que había sido tú. El mundo se quedó en silencio. Literal. Sentí que el aire se volvió más denso. Las luces de la calle parecían más lejanas. No dije nada. No podía. Porque en ese instante recordé, como una puerta que se abre sola. Yo, las monedas, las máquinas. La emoción tonta de esa edad. El pensamiento infantil de que nadie lo notaría. Yo había olvidado eso. O tal vez lo escondí. Muy profundo. Tan profundo que logré vivir años sin mirarlo. Pero él no. Él lo recordaba todo. Me contó que esa noche quiso decir la verdad, que estuvo a punto, pero que sabía cómo eran nuestros padres cuando castigaban. Severos, duros, implacables, y que tuvo miedo, no por él, por mí. Dijo que cuando entraron a interrogarnos decidió protegerme. Que dijo que había sido él, que había tomado el dinero, que se había equivocado. Yo sentí un nudo en la garganta, porque lo siguiente que dijo lo recordó todo. Nuestros padres no reaccionaron con tristeza, reaccionaron con furia, y él no se dejó humillar, no se dejó quebrar, y eso lo empeoró todo. La discusión escaló, gritos, amenazas, silencio después, hasta que pasó algo que nunca entendí en su momento. Le empacaron las maletas. Así, sin drama, sin despedidas. Una decisión fría, como si ya lo hubieran decidido antes. Mi hermano se quedó pálido. Me dijo que en ese momento entendió que no había vuelta atrás, que si hablaba, me arrastraba con él, que si decía la verdad, yo caía también. Y eligió callar, eligió irse, por mí. Sentí que algo dentro de mí se rompía, porque yo recordaba esa noche, pero la recordaba mal, como se recuerdan las cosas cuando eres niño, fragmentos, sombras, sensaciones. Yo había creído que simplemente se había ido, que lo había elegido, que había abandonado todo, pero ahora la historia era otra. Me contó que intentó salir adelante, que buscó trabajos simples, que dejó los estudios porque tenía que sobrevivir, que se refugió en la calle, al principio rebuscándosela como podía. Luego alguien le ofreció irse a otra ciudad, una oportunidad, según le dijeron, pero no era lo que parecía. Se metió en ambientes difíciles, gente equivocada, decisiones tomadas por necesidad, y poco a poco se fue perdiendo, no de golpe, lento, como se pierde la gente de verdad, no por maldad, por desgaste, por soledad, por orgullo. Me dijo que lo peor no fue caer, fue darse cuenta de que ya no tenía dónde volver, que los recuerdos pesan más cuando no tienes hogar, que el silencio crece cuando sabes que no puedes llamar a nadie. Y entonces bajó la mirada. Después, ya fue tarde, murmuró. Dijo que con el tiempo todo se volvió más difícil, que su mente empezó a jugarle en contra, que la ansiedad se volvió constante, que salir de ese círculo era cada vez más complicado, que tuvo que irse de esa ciudad, que volvió aquí, con la idea de empezar de nuevo. Pero empezar desde abajo no es lo mismo cuando ya estás cansado. Quiero empezar otra vez, dijo, casi en susurro. Pero no es fácil. Luego me miró, directo, sin culpa, sin reproche. No te culpo, añadió. Fue mi decisión protegerte. Sentí que el pecho me ardía, porque no había odio en su voz, ni resentimiento, solo cansancio. Y algo peor, aceptación. Y no me arrepiento. Eso fue lo que me terminó de romper, porque en ese momento los recuerdos volvieron. No como imágenes, como golpes, los gritos de mi padre, las noches encerrados en el cuarto, el miedo silencioso, las veces que él se interponía, las veces que decía fui yo antes de que preguntaran, y entonces lo entendí. Yo era el hijo bueno, el tranquilo, el que no daba problemas, él era el rebelde, el difícil, el que siempre estaba en líos. Esa era la etiqueta. La historia simple, la que todos aceptamos. Pero ahora ya no era tan simple, porque algo dentro de mí empezó a preguntarse lo que nunca quise pensar.
Si esa noche fue real, si él se fue por mí, si cargó algo que era mío. Entonces, ¿mi error arruinó su vida? Sentí un peso insoportable en el pecho. Y entendí algo que nadie te dice cuando creces. Hay recuerdos que no desaparecen, no se borran, no se pierden, solo se quedan quietos, esperando el momento correcto para doler. Y esa noche, finalmente me alcanzaron. No pude sostenerle la mirada. Después de todo lo que me contó, algo dentro de mí se rompió en silencio. Sentía los ojos calientes, la garganta cerrada, el pecho apretado. Intenté hablar, pero lo único que salió fue un hilo de voz. Yo no sabía, y entonces pasó. Las lágrimas, no esas que se escapan y ya, no, de las que te doblan por dentro. Bajé la cabeza, no quería que me viera así, no después de todo lo que él había vivido, pero no pude evitarlo. Estaba llorando frente a mi hermano, como cuando era niño, y lo único que pude decir fue la verdad más cruda que tenía. Nunca quise arruinarte la vida, lo dije sin pensar, sin adornos, sin filtros. Solo culpa, pura culpa. Esperaba muchas cosas, silencio, distancia, tal vez enojo. Pero no eso. Cuando levanté un poco la mirada, él estaba sonriendo. No una sonrisa feliz, una sonrisa tranquila, cansada, pero real. Y antes de que pudiera reaccionar, me abrazó. Fue un abrazo lento, sin fuerza, sin dramatismo, pero lleno de algo que no esperaba. Paz. Tranquilo, me dijo en voz baja. No tenés por qué culparte. Sentí que eso me dolió más, porque yo sí me culpaba, porque aunque hubiera sido un niño, el resultado estaba ahí, frente a mí, respirando, roto. Eras un niño, repitió. No tenías la culpa. Yo negué con la cabeza, pero no discutí, porque en el fondo sabía que no se trataba de lógica, se trataba de sentir, y yo ya no podía dejar de sentirlo. Respiré hondo, y tomé una decisión en ese momento, una que salió sola. Quiero hacer algo por ti, le dije. Mi voz todavía temblaba. Lo que sea. No era caridad, no era lástima, era responsabilidad, o al menos eso sentía. Él se quedó en silencio unos segundos, como si estuviera midiendo mis palabras. Luego asintió, pero levantó la mano un poco, como poniendo un límite. Pero no quiero ver a nuestros padres aún. Eso me detuvo. No lo había pensado, pero tenía sentido. Su mirada cambió cuando lo dijo, más dura, más cerrada. No estoy preparado, añadió, y entendí que había heridas que no se cerraban solo con el tiempo, así que asentí. Está bien, dije, a tu ritmo. Se hizo un silencio distinto, más tranquilo, menos pesado que antes. Le prometí que lo ayudaría, que no iba a desaparecer otra vez, que lo iba a buscar, que no lo iba a soltar. Él solo dijo que estaría por esa zona, cerca del puente. Como si ese lugar fuera lo único estable que tenía. Nos despedimos sin dramatismo, sin promesas épicas, solo un nos vemos. Porque ya era tarde, y la noche tenía ese peso que te empuja a volver a casa, aunque no quieras. Caminé de regreso sintiendo algo raro, como si hubiera envejecido años en unas horas. Cuando llegué todo estaba igual, la misma puerta, la misma luz tenue, el mismo silencio. Aún vivo con mis padres, ya están mayores, de esos silencios largos, de pasos lentos, de rutinas repetidas. Entré sin hacer ruido. Mi mamá estaba dormida en el sillón, la televisión encendida en volumen bajo, mi papá en su cuarto, todo normal, demasiado normal. Y eso fue lo que más me dolió, porque mientras yo sentía que el mundo se había roto, la casa seguía intacta. Me quedé observándolos, desde la distancia, con una sensación extraña en el pecho. ¿Cómo era posible que hubieran olvidado a mi hermano? No que no hablaran de él, olvidarlo, como si nunca hubiera existido, como si la historia se hubiera reescrito sola. Esa noche no dije nada, no podía. Sentía que si abría la boca, todo iba a explotar. Así que me fui a mi cuarto, y ahí empezó todo. No dormí. Me senté en la cama con las luces apagadas, pensando, una y otra vez, ¿cómo lo ayudo? Porque querer ayudar suena fácil, pero hacerlo no lo es. Tengo trabajo, tengo responsabilidades, tengo a mis padres, no tengo una vida libre. No soy alguien con tiempo infinito ni recursos de sobra. Y eso me golpeó. Porque por primera vez la culpa tenía forma práctica, opciones, consecuencias, decisiones. Pensé en 1000 cosas, buscarle un lugar, ayudarlo con dinero, convencerlo de empezar de nuevo. Pero cada idea chocaba con otra realidad. Nada era simple. La noche pasó así, larga, pesada, llena de pensamientos circulares. Al día siguiente todo fue automático. El trabajo fue monótono, como si mi cuerpo estuviera ahí. Pero mi cabeza no. Respondía correos, atendía llamadas, asentía en reuniones. Pero por dentro solo pensaba en él, en el puente, en su voz, en su historia, en lo que cargaba. Y cuando salí, no dudé. Fui directo.
Caminé rápido, con esa urgencia que nace cuando sientes que el tiempo importa. Llegué al puente, lo recorrí de un lado a otro, una vez, 2 veces, 3. Nada, ni rastro. Sentí un vacío inmediato, como si el suelo se moviera. Pregunté a personas que estaban por ahí, a quienes viven en la calle. Uno lo conocía. Eso me dio esperanza, pero lo que dijo después me la quitó. Sí, lo vi en la tarde, me dijo, pero dijo que pensaba irse. Sentí que algo se me cayó por dentro. ¿Sabes a dónde? Pregunté. Negó con la cabeza. No lo volví a ver. Me quedé ahí, de pie, sin saber qué hacer, con las manos quietas, como si alguien hubiera puesto pausa al mundo. Quería ayudarlo, de verdad, pero en ese momento me sentí inútil, atado. Llegué a caminar más por esa zona, más lejos de lo que suelo ir, calles que no conocía, ambientes más duros. Se sentía distinto, pesado, hostil. Y tuve miedo, no por mí solamente, sino por entender que ese era el mundo donde él había sobrevivido. Y me golpeó, fuerte, porque entendí que yo solo había visto un fragmento, una esquina de su historia, pero su realidad era mucho más grande y mucho más peligrosa. Al final regresé a casa, con las manos vacías, y el corazón más pesado que el día anterior. Esa noche sentí que lo había perdido otra vez, que tal vez el destino nos había cruzado solo para eso, un reencuentro breve, un cierre extraño, nada más, y la culpa volvió, más fuerte. Porque aunque era un niño entonces, el resultado seguía ahí, una vida marcada, y yo sin saber cómo arreglarla. No dormí, otra vez. Miraba el techo pensando lo mismo. ¿Cómo encuentro a alguien que aprendió a desaparecer? Mis padres no sabían nada, y yo sabía que aún no era el momento. No podía llegar con esa historia así, no todavía. Así que seguí igual, rutina, trabajo, casa, silencio. Pero algo cambió dentro de mí. Empecé a buscar recuerdos, fotos viejas, cajas olvidadas, álbumes llenos de polvo, momentos congelados. Antes esas fotos eran solo eso, recuerdos. Ahora eran pruebas, fragmentos de una historia que no entendía a tiempo. Las miraba diferente, como si quisiera reconstruir algo que se me escapó, y sin darme cuenta. Empecé a guardarlas, a reunirlas, como quien junta piezas de algo roto, como quien intenta salvar lo que queda. No sabía por qué lo hacía, pero lo sentía necesario, como si en esas imágenes hubiera algo más, algo que todavía no entendía. Y mientras lo hacía, una sensación extraña crecía dentro de mí, una intuición, de esas que no tienen forma pero pesan, como si todo estuviera a punto de cambiar, como si aún no hubiera terminado. No tenía respuestas, no tenía plan, no tenía certeza. Solo una pregunta que no dejaba de perseguirme, una que no podía ignorar más. ¿Lo llevo conmigo o sigo fingiendo que esto no es conmigo? Y en el fondo ya empezaba a saber la respuesta, aunque todavía no estaba listo para decirla. Pasaron varios días, y aunque seguía trabajando, cuidando a mis padres, cumpliendo con mi rutina, mi mente estaba en otro lugar, en él, en su mirada, en esa mezcla de cansancio y dignidad que todavía conservaba. Había algo que no me dejaba en paz, una pregunta constante. ¿Y si él no quería volver? Porque una cosa era mi culpa, otra cosa era su voluntad. ¿Y si había aprendido a vivir así? ¿Y si remover el pasado era abrir heridas que él había logrado cerrar a su manera? Pero dentro de mí no era opcional, no era solo ayudarlo, era reparar algo, restablecer una vida que aunque él no me culpaba, yo sentía que había marcado. Y mientras pensaba en eso, una noche estaba acostado desplazándome sin pensar en el celular. Videos, risas, noticias, gente mostrando su día. Y entonces apareció uno de esos videos típicos, personas ayudando a alguien en la calle, reencuentros, historias virales, miles de comentarios, apoyo colectivo. Y algo se encendió dentro de mí. Claro, las redes, esa herramienta que siempre vi como entretenimiento, podía ser algo más. Pero inmediatamente dudé. Yo no era creador de contenido, no era influencer, no tenía comunidad, tenía menos de 20 seguidores. ¿Quién iba a escucharme? Aún así algo me impulsó. Me senté en la cama, encendí la cámara, sin luces especiales, sin guión preparado, solo yo. Y conté todo. Conté que hacía años no sabía nada de mi hermano, que lo había encontrado viviendo en la calle, que lo estaba buscando de nuevo, que quería ayudarlo. No di detalles del pasado, no hablé del error, no hablé de culpas, solo hablé de encontrarlo. Fue como un story time, honesto, crudo, humano. Cuando terminé dudé unos segundos antes de publicarlo. Mi dedo quedó suspendido sobre la pantalla. Y pensé, ¿funcionará? Lo subí y solté el teléfono. No esperaba nada. Me dormí con esa sensación de haber hecho algo impulsivo. Al día siguiente me levanté como siempre, ducha rápida, café, trabajo,
Pero cuando revisé el celular sentí que el mundo se había desacomodado. Las notificaciones no paraban, mensajes, comentarios, seguidores. El video había explotado, más de 100.000 visitas, cientos, luego miles de comentarios. Me quedé inmóvil. Era imposible. Yo solo había hablado desde mi cuarto, y ahora había personas en todas partes interesadas en encontrar a mi hermano. Había mensajes de ánimo, de apoyo, de personas diciendo que no me rindiera. Algunos decían que lo habían visto, otros compartían ubicaciones posibles. Se había convertido en algo colectivo. No era solo mi historia. Ahora había gente esperando un desenlace. En el trabajo no podía concentrarme. Todo era irreal. En la hora del almuerzo me senté solo y empecé a responder comentarios. Era imposible contestarlos todos, pero lo intenté. Y entre todos, uno me llamó la atención. Una ubicación específica. Un barrio más retirado. Decían que lo habían visto ahí. Las fotos eran antiguas, pero él casi no había cambiado. Sentí esa chispa otra vez. Después del trabajo no lo pensé demasiado. Fui. Sabía que no era la zona más segura. Sabía que podía ser solo un comentario más. Pero algo me decía que tenía que intentarlo. Caminé varias cuadras, mirando cada esquina, cada figura sentada, cada silueta encogida. Y entonces lo vi, sentado, con la misma postura, los mismos rasgos. El mismo gesto cansado. El corazón me golpeó fuerte. ¿Me ignoraría si lo seguía? ¿Se iría otra vez? No pensé más. Me acerqué, me senté a su lado. Él se volteó, y por un segundo vi sorpresa en sus ojos, pero luego sonrió. «No te das por vencido», dijo. Negué con la cabeza. «No». Me preguntó cómo lo había encontrado. Le mostré el celular. Las redes habían hecho el milagro. Grabé el momento. Agradecí a las personas por la ayuda. Lo subí y guardé el teléfono. No quería que ese momento fuera solo contenido. Quería que fuera real. Le pregunté por qué se había alejado. Dijo que no quería enfrentar el pasado todavía, que aunque yo no tuviera culpa, no quería sentirse una carga. Eso me dolió. «No eres una carga», le dije. «Es un honor poder ayudarte». Y lo invité a algo sencillo, un hotel, una ducha, descansar en una cama. Tenía ahorros. No eran muchos, pero quería empezar por algo básico. Lo dudó. Lo vi pensarlo, pero aceptó. Fuimos. El hotel era sencillo, nada lujoso, pero limpio, privado, seguro. Cuando entró al baño se quedó mirando el espejo unos segundos, como si no se reconociera. Salió después de un rato largo. Compré ropa, zapatos, cosas básicas. Cuando vio todo sobre la cama, se quedó en silencio, apenado. Pero se cambió, y cuando salió, era otra persona. No exagero, era él, el de las fotos, el de antes. Quise grabar ese momento, no por morbo, sino porque era transformación real. Hablamos un rato, sin cámaras, sin público, solo hermanos. Y cuando empezó a hacerse tarde, nos despedimos. Pero esta vez le dije algo diferente. «Si vuelves a perderte, te voy a encontrar». Sonrió, y por primera vez vi esperanza auténtica en su rostro. Volví a casa con esa sonrisa todavía en el mío. Mis padres lo notaron. «¿Qué pasó?», preguntó mi mamá. «Fue un buen día», respondí, y era verdad. En mi cuarto revisé las redes. Había explotado otra vez, más de 25.000 seguidores. El segundo video estaba cerca de 200.000 vistas. Mensajes de apoyo de todas partes. Querían ayudar, querían saber qué seguía. Y ahí entendí algo más grande. Yo no tenía recursos suficientes para una rehabilitación real, pero ahora no estaba solo. Entre los comentarios había uno distinto, una fundación. Ofrecían ayuda profesional. Me quedé mirando el mensaje. Era la oportunidad que yo no podía costear solo. Grabé otro video, agradeciendo, contando que quería seguir adelante. Mencioné a la fundación, acepté la ayuda, y todo empezó a moverse rápido. Contactos, mensajes directos, llamadas. Era viernes. Al día siguiente no trabajaba. Me levanté temprano, organizamos todo. Después de las 9 fui al hotel. Tenía miedo, pero ahí estaba, recién despertando. Me dijo que no había dormido tan profundo en años, que al principio el piso era más familiar, pero la cama lo venció. Le expliqué todo. La ayuda, la fundación, las personas. Se quedó en silencio viendo el celular, mirando comentarios de desconocidos que querían su bienestar. Se sorprendió. No entendía cómo tanta gente podía interesarse. Le pregunté si estaba listo para cambiar. Dijo que sí, sin pensarlo. Pero pidió algo, que no gastara dinero que necesitara en casa. Le expliqué que ahora no dependía solo de mí, que había apoyo. Hicimos un live. En ese momento, las personas comenzaron a unirse. Era increíble. No lo podía creer. Yo, que era solo un tipo normal, ahora transmitía en vivo camino a una fundación. Llegamos, presentaron el programa, le explicaron el proceso, todo en directo. Y fue ahí donde vi algo que nunca olvidaré.
Su rostro, esperanza real, no fingida, no momentánea, esperanza sólida, como si por primera vez en años el futuro no fuera una pared, sino un camino. Pero mientras lo abrazaba antes de despedirme, sentí el peso de lo que faltaba. Nuestros padres, mi hermano no quería enfrentarlos, pero era inevitable, era parte del proceso. Cuando terminé el live y regresé a casa todo parecía igual. Mis padres en su rutina, alejados de redes, ajeno a todo lo que estaba ocurriendo afuera. Pero yo sabía que lo que venía iba a cambiar sus vidas. Y esta vez no habría silencio que lo escondiera. Esa noche me dormí mirando el techo y el brillo del celular iluminando mi cuarto. Las notificaciones no paraban, seguidores nuevos, mensajes, historias compartidas. Mientras yo intentaba cerrar los ojos, mi vida digital crecía como si alguien hubiera abierto una compuerta invisible. Pero detrás de ese crecimiento había algo inevitable que no podía seguir aplazando. Mis padres tenían que saberlo, no sobre la fundación, no sobre los lives, no sobre las visitas. Tenían que saber la verdad de hace años, y no estaba seguro de que estuviera preparado para lo que eso desataría. La confesión que llevaba años atrapada. Esa noche me senté con ellos después de cenar. Como siempre, mi madre acomodó los platos en la cocina y mi padre bajó el volumen del televisor. La rutina de siempre, la calma de siempre. Pero yo no estaba en calma. Hay algo que nunca les aclaré, dije. Mi voz sonó más pequeña de lo que esperaba. Ellos me miraron sin entender. Respiré profundo. Cuando era niño, yo fui quien sacó el dinero del nochero. Me lo gasté en maquinitas, en esos juegos retro del centro, y nunca lo dije. Silencio. Un silencio pesado. Mi madre entrecerró los ojos. Mi padre se acomodó en la silla. Y entonces vi en sus rostros algo que nunca había visto antes. Comprensión tardía. No era enojo. Era memoria reconstruyéndose. Entonces, murmuró mi padre, no fue tu hermano. Negué con la cabeza. No, él me cubrió. La habitación se sintió más pequeña. ¿Y por qué lo ocultaste?, preguntó mi madre. Miedo, respondí sin rodeos. Sabía que lo reprenderían con severidad. Y él no dijo nada. Mi madre me dio un leve golpe en la cabeza, de esos que no duelen pero pesan. Muchacho necio, no debiste ocultarlo. No hubo gritos, no hubo reproches desmedidos, solo ese aire espeso que deja el tiempo cuando uno entiende que cometió un error demasiado tarde. Salí de su habitación y vi cómo quedaron sentados, pensativos, cabizbajos. Esa noche nadie durmió bien, yo tampoco, porque al día siguiente todo cambiaría. El domingo más largo de mi vida. Hablé temprano con mi hermano. Quiero llevar a mis padres. Se alteró de inmediato. No estoy listo. Sus manos sudaban. Lo noté incluso a través de la pantalla. Lo entendía. Afrontar el pasado no es como abrir una puerta, es como abrir una herida. Mientras más lo postergues, más peso tendrá, le dije. Y ya cargaste suficiente. Silencio, luego un suspiro. Está bien. Les dije a mis padres que quería llevarlos a un lugar especial, una finca a las afueras de la ciudad. Ellos dudaron al principio. Era improvisado, extraño, pero todo lo relacionado con campo y plantas les despierta algo infantil. Esa era su vida de jóvenes, sus recuerdos más felices. Subimos al carro familiar, viejo pero fiel, y emprendimos el camino. Durante el trayecto hablaban de sembradíos, de gallinas, de árboles frutales. Yo solo manejaba y pensaba, cada kilómetro era una cuenta regresiva. La finca a la entrada estaba adornada con plantas cuidadas, flores vivas, olor a tierra húmeda. Mis padres sonrieron apenas bajaron. Les presenté a los encargados, asintieron con complicidad. Nos sentamos en la sala principal. Era amplia, con ventanas que dejaban entrar luz cálida. ¿Qué les parece?, pregunté. Hermoso, dijo mi madre. Nos trae tantos recuerdos. Ahí fue cuando sentí el nudo en la garganta, porque en una habitación contigua mi hermano escuchaba todo. El momento que nadie puede ensayar, fui a buscarlo. Estaba helado. No puedo, susurró. Me van a reprochar. Lo miré directo. Si lo hacen, lo afrontamos, pero no creo que eso pase. Lo dudó, pero caminó. Entramos. Él se sentó en un asiento, yo a su lado. Mis padres giraron primero hacia mí y luego hacia él. La sonrisa se borró. El aire cambió. Mi hermano bajó la cabeza. No podía mirarlos. Ellos quedaron inmóviles. Tuve que romper el silencio. Lo reconocen. Fue como si el tiempo se fracturara. Mis padres se pusieron de rodillas. Mi hermano levantó la vista, sorprendido, y entonces estallaron en llanto. No fue un llanto suave, fue un llanto acumulado por años. ¿Por qué te fuiste?, preguntó mi madre entre lágrimas. Te buscamos. Mi hermano temblaba. Pensé que se habían olvidado de mí. Ahí entendieron.
Ahí conectaron mi confesión de la noche anterior con todo lo demás. Mi padre, con la voz quebrada, dijo: fue un momento de rabia, de torpeza. No pensamos bien, pero nunca dejamos de buscarte. Solo que tú ya no estabas en la ciudad. Habían fingido indiferencia por orgullo, se reprochaban en silencio, pero jamás dejaron de quererlo. Nos abrazamos los cuatro, un abrazo imperfecto, doloroso, sanador. Los de la fundación estaban emocionados, grabaron parte del momento. Miles de personas lo estaban esperando, pero en ese instante no existían cámaras. Solo nosotros. 8 meses después, mi hermano inició un proceso formal de acompañamiento. Fueron 8 meses duros, no mágicos, no simples. Cada fin de semana lo visitábamos, hablábamos, recordábamos, reíamos. Poco a poco volvió a mirarnos sin bajar la cabeza. Yo también cambié. Ya no era solo el chico que trabajaba y cuidaba a sus padres. La visibilidad creció, los seguidores aumentaron. Las marcas comenzaron a escribir. Pero entendí algo importante. La viralidad no era el objetivo, era la herramienta. Convertí ese espacio en un proyecto real de ayuda. Mi hermano, cuando terminó su proceso, decidió unirse. Ahora no solo contábamos nuestra historia, acompañábamos otras. La lección que nadie me enseñó. Durante años cargué una culpa que no entendía. Él cargó un silencio que no le correspondía. Mis padres cargaron un orgullo que los aisló. Todo por un error infantil. A veces no es el error lo que destruye una familia, es el silencio. Si algo aprendí de todo esto es que el miedo nos hace ocultar. Pero la verdad, aunque duela, libera. Hoy mis padres caminan más ligeros, mi hermano sonríe sin sombras, y yo entendí que reparar es posible, aunque tarde años. Si llegaste hasta aquí, gracias, de verdad. Porque esta historia no empezó como contenido, empezó como una culpa, y terminó como una familia reconstruida. Si algo de esto te movió por dentro, si alguna parte resonó contigo, quédate cerca. A veces compartir historias también salva. Nos vemos en la próxima.